Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las sorpresas y por supuesto los bombazos. Hoy estoy que me subo por las paredes de la emoción, porque tenemos un tema que está incendiando el mundo, literalmente. Si el título les pareció explosivo, agárrense, porque el vídeo de hoy va a ser una verdadera bomba, Afra Saraholu y Mert Demir, la revelación que enciende al mundo. Sí, amigos míos, estamos hablando de la pareja del momento, la que está en boca de todos, la que nos tiene suspirando y preguntándonos qué está pasando realmente entre Afra Saraholu, la estrella turca que nos robó el corazón con su talento y belleza, y Mert Demir, el músico, el creador, el hombre que parece haberle robado el corazón a ella. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores, fotos y vídeos, quiero agradecerles por estar aquí. Sin ustedes, este canal no sería nada. Así que muchísimas gracias por apoyar mi trabajo. Y hablando de apoyo, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Prometo, les aseguro que no se van a arrepentir. Siempre les traigo lo último, lo más jugoso y lo que realmente está moviendo el avispero en el mundo del espectáculo. Ahora sí, preparados, listos a sumergirnos en el huracán Afra y Mert. Todo comenzó con un montón de especulaciones. Afra, por supuesto, es una actriz consolidada, conocida por su trabajo en series como Fazilet and Bekzlar y, por supuesto, su éxito arrollador con Yalan, donde conquistó a millones de espectadores. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas en Turquía y en el mundo. Pero, ¿qué la hace tan especial? ¿Qué es ese algo que la distingue de las demás? Para empezar, su versatilidad. Afra es capaz de interpretar papeles muy diversos, desde la chica ingenua y soñadora hasta la mujer fuerte e independiente. Su capacidad para transmitir emociones, para hacer que el público se identifique con sus personajes, es asombrosa. Y por supuesto, su belleza natural, su elegancia y su estilo, la convierten en un icono de la moda. Su presencia en las alfombras rojas, siempre impecable, es un deleite para la vista. Y hablemos de Yalan. Esta serie, que rompió récords de audiencia, la catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Seyran, una joven que se enfrenta a las adversidades con valentía y determinación, la consolidó como una de las actrices más importantes de su generación. La química que tenía en la pantalla con su CEO protagonista, Mert Ramazan Demir Ray, amigos míos, eso era otro nivel. Pero hablaremos de eso un poco más adelante. Por otro lado, tenemos a Mert Demir, un talentoso músico, cantante y compositor que ha ido ganando popularidad en la escena musical turca. Sus canciones tienen esa mezcla perfecta de melancolía, romanticismo y ritmo que te atrapan al instante. Sus letras, profundas y personales, resonan con muchos. Pero ¿quién es realmente Mert Demir? Mert no es solo un cantante, es un artista en toda la extensión de la palabra. Su voz, suave y a la vez poderosa, te transporta a otro mundo. Sus canciones hablan de amor, de desamor, de la vida, de las experiencias personales que lo han marcado. Es un poeta que musicaliza sus sentimientos, un creador que encuentra la belleza en la tristeza y que la transforma en arte. Su música es un reflejo de su alma, un universo de emociones que comparte con el mundo. Y aunque no es tan mediático como otros artistas, su talento y su autenticidad han conquistado a un público fiel que valora la calidad y la originalidad. ¿Dónde comenzó todo? Pues bien, los rumores empezaron a circular como reguero de pólvora, impulsados por avistamientos, fotos y, por supuesto, la sagrada fuente de información, las redes sociales. Las fotos de ambos compartiendo momentos, sonrisas y miradas cómplices fueron el detonante. La gente empezó a especular, a comentar, a analizar cada gesto, cada like, cada comentario. ¿Era solo amistad? ¿O había algo más? Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de Afra y Mert juntos en diferentes situaciones, en un concierto, en un paseo romántico, en una cena. Las fotos hablaban por sí solas. Se les veía cómplices, cercanos, felices. Cada nueva imagen era un nuevo rumor, una nueva especulación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de teorías. Los fans de Afra, divididos entre la emoción y la nostalgia, se preguntaban qué estaba pasando realmente. Y es que la química entre Afra y Mert es innegable. Se nota en las fotos, en los vídeos que filtran los paparazzi y, por supuesto, en las miradas que intercambian. La conexión es palpable y la gente, como siempre, adora una buena historia de amor.
Esa chispa, esa magia que emanan, es lo que nos tiene enganchados. Es esa conexión que trasciende las palabras, que se siente en el aire. Es algo que no se puede fingir. Pero, ¿cómo se conocieron? La respuesta, amigos míos, es simple: a través del trabajo. Mert Demir compuso la banda sonora de la serie Yalan, donde Afra era la protagonista. Trabajar juntos, compartir horas en el estudio y en el set, inevitablemente generó una conexión. La música, esa lengua universal del amor y la emoción, fue el hilo conductor. Y de repente, ¡boom! Chispas por todas partes. La colaboración en Yalan fue el punto de partida. Mert, con su talento musical, creó la atmósfera sonora de la serie, que en muchos momentos complementó la historia de amor de Seyran y Ferit. Y Afra, con su talento actoral, dio vida a Seyran, la protagonista. Compartir este proyecto, trabajar codo a codo, les permitió conocerse mejor, descubrir sus personalidades, compartir risas, confidencias y quizás algo más. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. El mundo del espectáculo, amigos míos, es un hervidero de romances, de separaciones, de amores que nacen y mueren bajo la mirada atenta de los medios y de los fans. Y en este caso, la historia de Afra y Mert no fue la excepción. Lo más interesante de todo esto es que hasta hace muy poco, ambos habían estado relacionados con otras personas. Afra, como muchos sabrán, había estado en una relación con Mert Ramazan Demir, su compañero de reparto en Yalan. Una relación que, aunque muy querida por el público, llegó a su fin. Y Mert Demir, por su parte, también tenía sus propios asuntos sentimentales. La relación de Afra y Mert Ramazan Demir fue un fenómeno. La química que tenían en la pantalla era tan evidente que muchos fans soñaban con que su romance traspasara la ficción. Se les veía juntos en eventos, en entrevistas, en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir, las relaciones pueden desgastarse, las circunstancias pueden cambiar. Y lamentablemente su historia de amor, que tanto nos hizo soñar, llegó a su fin. Por su parte, Mert Demir también tenía su pasado. Sabemos que el mundo de la música es un lugar donde los corazones se rompen y se enamoran con frecuencia. Y antes de Afra, Mert tuvo sus propios amores, sus propias historias. Así que, de repente, todo cambió. Las fotos, los vídeos, las miradas, los rumores. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y entonces llegó la confirmación, o al menos, la casi confirmación. Vimos a Afra y Mert juntos en conciertos, paseos románticos y momentos de complicidad que dejaron poco lugar a la duda. Las fotos de los conciertos fueron un boom. Se les veía abrazados, cantando, disfrutando de la música. Los paseos románticos, las cenas en lugares exclusivos, los gestos de cariño. Todo indicaba que algo grande estaba pasando. Y aunque ninguno de los dos salió a confirmar directamente su relación, sus acciones hablaban por sí solas. El mundo entero y especialmente las redes sociales enloquecieron. Los fans de Afra se dividieron. Algunos apoyaban la nueva relación, otros seguían soñando con el Ferit de la serie. Las discusiones, los análisis y las teorías no se hicieron esperar. Se hablaba de un romance secreto, de una conexión mágica, de una historia de amor digna de una película. Los comentarios, los memes, las reacciones. Todo giraba en torno a Afra y Mert. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta relación sea tan especial? ¿Por qué ha capturado la atención del mundo entero? Creo que hay varios factores clave. Primero, la química entre Afra y Mert. Se nota que se atraen, que se admiran y que se hacen felices. Segundo, la discreción con la que han manejado la situación. No han recurrido a la sobreexposición, a las entrevistas sensacionalistas ni a las declaraciones grandilocuentes. Han dejado que las imágenes hablen por sí solas. Y tercero, el misterio. Siempre hay algo intrigante en las relaciones que se construyen fuera del foco mediático, lejos de la presión de los medios. Además, la combinación de sus personalidades es algo que atrae. Afra, con su belleza, su talento y su fama, es una estrella. Mert, con su música, su sensibilidad y su discreción, es el artista que la complementa. Son dos mundos diferentes que se unen, dos personalidades que se atraen. Pero, ¿qué sigue para Afra y Mert? ¿Cómo evolucionará su relación? ¿A qué nos enfrentaremos? Bueno, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura,
el interés del público en esta pareja es enorme, y seguiremos muy de cerca cada paso que den. Las especulaciones, las teorías, los rumores. Todo seguirá alimentando la curiosidad del público. Ahora, quiero darles mi opinión personal. Creo que Afra y Mert hacen una pareja fantástica. Son guapos, talentosos y parecen muy felices juntos. Me gusta su discreción y su manera de llevar su relación. Ojalá que puedan seguir disfrutando de su amor, lejos de la presión mediática, y que puedan ser felices por mucho tiempo. Les deseo lo mejor. Les doy mis mejores vibras. Y ahora, vamos a resumir rápidamente los puntos clave de este vídeo. Primero hemos hablado de la explosiva relación entre Afra Saraoglu y Mert Demir, la pareja del momento. Segundo, hemos analizado cómo se conocieron y cómo se desarrolló su romance. Tercero, hemos explorado las razones por las que esta relación ha capturado la atención del mundo entero. Y cuarto, les di mi humilde opinión sobre esta bomba. Esto es lo que tenemos. Para finalizar, es importante destacar el impacto cultural de esta relación. En Turquía, el mundo del espectáculo es muy importante y las relaciones sentimentales de los actores y artistas son un tema de conversación constante. La historia de Afra y Mert ha generado un gran revuelo, y ha puesto de manifiesto la importancia de la discreción y la privacidad en un mundo cada vez más expuesto a los medios. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, todo en la sección de comentarios. ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que durarán? Quiero leerlos. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, su apoyo es lo que me da la energía para seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más candentes. Hasta la próxima, y que la farándula nos acompañe. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.